La muerte de Monseñor Romero fue lunes 24 de marzo a las 6:30 aproximadamente de la tarde. Alguien experto que dispara desde afuera del templo y provoca su muerte, pienso yo que instantánea. Yo creo que todo el pueblo salvadoreño está de luto. Quiero decir, todo el pueblo que es bueno, porque hay pueblo que no es bueno. Muchas veces lo amenazaron. Por supuesto que él tenía miedo, pero no dejaba de hacer lo que tenía que hacer, ni dejaba de hablar lo que tenía que hablar. Para nuestro pueblo y nuestra sangre, al sufrimiento y al dolor, como Cristo, no para sí, sino para dar proceso de justicia y de paz a su pueblo. Me matan porque les indico el camino. Y nosotros, la Iglesia, repetimos una vez más que la violencia no resuelve nada, que la violencia no es cristiana ni humana. Cesen de propagar esa filosofía de la maldad, de la venganza. Y unámonos todos para hacer de nuestra patria una patria más tranquila. AM, Radio Maya Visión, comunicación total. ¿Cómo están ustedes? Como siempre, nos da alegría saber que nos esperan. Porque cuando pasamos por los pueblos, cuando estamos junto a ustedes ahí platicando, siempre nos pegan el grito: ¡Ey! ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Después de 35 años del asesinato del cuerpo de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, queremos hacer una reflexión sobre la vida de Romero. Sin duda y seguro que en la vida de Romero se fue moldeando poco a poco esa pregunta: ¿qué debo hacer por mi pueblo si soy de este pueblo? Pero entendámonos, sin duda que esta pregunta no fue tan clara para aquel niño nacido en Ciudad Barrios. Y fue el segundo de 8 hermanos. Era una familia humilde, modesta,
De niño se dice que Oscarito era tímido, reservado. A los 13 años él va al seminario menor de San Miguel y 7 años después es enviado a Roma para hacer sus estudios de teología. Los termina el año 42, que se ordena de sacerdote, y regresa a su diócesis San Miguel. Fue llamado por el obispo a San Miguel, donde realizó su labor pastoral durante 20 años. Yo entré antes de los 12 años, unos meses antes de cumplir los 12 años, y conocí al padre Romero. Llegó él con su grupo de seminaristas de San Miguel. Ahí lo conocimos, muy animoso con sus seminaristas, muy alegre, pero muy disciplinado y muy exigente. Monseñor nació en el tiempo en que todo era conservador, y ser conservador era lo más natural. Yo era director de orientación, ¿verdad? Y creíamos que orientación no debería tener contenidos espiritualistas ni devocionales, y empezamos a hablar de problemáticas de diferente índole, y uno de los temas que más impactaba era el de las tierras. Parece que eso no era del agrado ni coincidente con el pensamiento del obispo auxiliar Óscar Arnulfo. Entonces me quitó de ahí. Y yo empecé a trabajar en el arzobispado. Tenía 18 años en ese entonces, en el seminario San José de la Montaña. Yo me presenté el lunes y me empezaron donde tenía mi escritorio, en la entrada de una oficina que tenía ahí Monseñor, y me dice, te va a tocar hacer esto, recibir la gente que me venga a buscar, anunciármela, y así empecé. Así lo fui conociendo más y más, y quizás le fui tomando confianza. Hoy tengo nublada la sonrisa, país de cielo, país de tiza. Después se llegó el tiempo de que lo nombraron obispo de Santiago de María. Y preparando, porque le ayudé a hacer cajas y todo lo que íbamos a recoger de allí. Pero estando en eso me dice, Angelita, ¿te querés ir conmigo? Sí, Monseñor, pero yo no había consultado a nadie. Solo me salió, sí, me voy. Santiago de María es una zona cafetalera, bastante. Entonces, en la época de corte de café, ahí se llenaba la iglesia también de mucha gente que el fin de semana llegaba de las fincas. Entonces ellos, bueno, ahí tenían a Monseñor Romero, que él estaba presto a ayudar. ¿Qué pecado hay en que un pobre cortador de café o de caña o de algodón con hambre pida 8 cucharadas de sopa, un huevo, una comida que apenas le reponga las energías que gasta para ayudar a levantar esas cosechas que hacen feliz al país? Y debe ser obra de Dios para felicidad de todos. El Salvador, un país pequeño, diminuto, de 21.000 kilómetros cuadrados,
y 5 millones de habitantes. Dependíamos nada más del café, del algodón y de la caña de azúcar. Pero como éramos y somos densamente poblados, hay abundancia de mano de obra y eso permite que se paguen salarios mínimos, por no decir salarios miserables, que no soportan una canasta familiar. La oligarquía lo que defendía era sus propios intereses, naturalmente. El dueño del país, como han sido, son herederos de aquellos que vinieron a conquistar el país y a conquistar las tierras también. Toda la vida se han opuesto a lo que mejore un poco a la gente, con esa actitud de opresión, de maltrato, el desprecio por la gente. Los años 70-80 se pueden tipificar como años de gobiernos militares. Las clases dominantes necesitaban una fuerza militar aliada y fortalecida para que pudieran dominar a la gente. Así que aquí hubo oligarcas militares con alianza religiosa para que el pueblo se sometiera, en beneficio del dios del dinero. Y así fue creando la tensión social. Y la conciencia va creciendo de manera muy sistemática, van surgiendo las organizaciones populares de masas. Ahora bien, la mejor obra que tu fe puede producir es tu conversión, es tu fidelidad a Jesucristo. Y esta fe, por la que le he aceptado como Salvador, y esta fe por la que lo he reconocido como mi único Señor, esta fe tiene que producir frutos. Monseñor Romero pues era un hombre querido por la gente pudiente en este país, muy apreciado por los ricos entonces, porque representaba una línea conservadora tradicional en la iglesia. Siempre amó mucho a los pobres, pero fue asistencialista, muy humanitario, pero frente a esta represión, él comenzó a cuestionarse qué estaba pasando. Y entonces se aproximó él a las conclusiones de Medellín, el documento que en América Latina busca aplicar el Concilio Vaticano II. Y Medellín, en 1968, va a aplicar esto a la Iglesia Latinoamericana, y las conclusiones son muy comprometidas con los pobres como opción preferencial. Entendemos que no hay ningún proceso de semilla que dé fruto de la noche a la mañana. También él fue parte de esa sementera. En 1977, Monseñor Romero tomó posesión de la arquidiócesis el 22 de febrero. Aquí estaba la sede del arzobispado de San Salvador. Y tenía 59 años. Y comenzó su tarea
tratando de convencer al clero de que él iba a ser un buen arzobispo. El clero no se lo creía. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: yo me voy y me buscaréis, y moriréis por vuestro pecado. Y entonces llega Cid Romero en este ambiente. Nosotros decimos siempre que había sido nombrado de alguna manera para tener control sobre los sacerdotes más inclinados a Medellín, más de avanzada. Y así viene, no es aceptado. Pero hay acontecimientos que van a marcar algo importante. El 12 de marzo de 1977, más o menos un mes después de ser el nombrado arzobispo. Nos llamaron por teléfono y el mensaje fue: han asesinado a Rutilio Grande. Claro, un shock. En este país ya había unos poquitos campesinos, sobre todo algún obrero, asesinados, pero a un sacerdote parecía una cosa inconcebible en este país. Rutilio Grande era jesuita, gran persona y luego íntimo colaborador de Monseñor Romero, íntimo. Entonces, con el padre provincial jesuita nos fuimos a Aguilares, donde habían matado a Rutilio Grande. Monseñor Romero llegó al convento que hacía de sacristía. Estaba muy conmovido y nervioso. Y nervioso porque caía en la cuenta de lo que había ocurrido, el horror de lo que había ocurrido a la gente y poco a poco de lo que a él se le venía encima. La sangre tan dolorosamente derramada de este querido hermano, el padre Rutilio, signifique un riego tan fecundo que siga dando frutos. Entonces empezó a decir, bueno, en primer lugar voy a pedir una investigación seria al gobierno de lo que ha ocurrido, ¿verdad? Que busquen a los culpables, que expliquen. Y empezó a añadir, de tal manera que hasta que no digan exactamente cómo ha sido esto, quiénes son los responsables, yo no voy a asistir, no voy a hacerme presente a ningún acto oficial, a ninguno, ¿verdad? La vida es sagrada, aún en el más humilde campesino, aún en el sacerdote. El odio, la campaña difamatoria, como que si la iglesia tuviera la culpa de todo este desorden. No están poniendo armas en las manos aquellos que entregaron la hojita de estos días: haz patria, mata un cura. Esto es provocar. A esto no se le llama subversión. Hoy es el sacerdote el estorbo, es la causa de todos los males. aplaudía la gente, o requisar en un carro y un mortero 120, o requisar en un carro, un mortero 120, o requisar en un carro, un mortero 120. Muy bien, muy bien.
levantamos el aleluya para escuchar la palabra proclamada. Esta misa la vamos a ofrecer primero por todos los que ustedes quieran. Cada uno trae su difunto, ¿sí o no? Vamos a encomendar a todos los desconocidos que murieron aquí, porque hay un montón de hermanos que no los recordamos, así que los vamos a recordar ahora, sin ninguna tristeza. También quiero felicitarlos porque tienen este templo bonito, cuídenlo, porque este templo quedó destruido por las bombas, por los soldados, por diferentes razones. Entonces es un día de alegría. Los militares ejercían la presión, golpeaban gente y por supuesto empezaron a matar catequistas, y después de matar catequistas y gente inocente arremetieron contra los sacerdotes. Yo oí varias veces silbar sobre mis cabezas el silbido de las balas, ¿verdad? La Iglesia dice que la causa principal de estos problemas es la injusticia social. Y la Iglesia no promueve violencia ni odio, sino que predica paz, pero les dice la paz que podría haber, que se ha perdido, no puede venir si no hay justicia. Si precisamente ustedes están reconociendo que no podemos tener todos iguales, eso mismo justifica que no debía de haber muchos que lo tienen todo y dejan a los demás sin nada. Procuren que se reparta. Los enemigos vienen cuando Monseñor Romero se pone del lado de las víctimas. ¿Y quiénes son? La oligarquía del país, cuando empiezan a entender, cuidado con la Iglesia Católica. Con este obispo no vamos a ponerla a nuestro servicio, sino lo contrario. Este obispo va a hablar como Jesús de Nazaret. Con su postura, Monseñor Romero se atrajo las críticas de los obispos, compañeros suyos, lo censuraban, lo criticaban, escribían a Roma diciendo sobre él tantas cosas. En realidad, Monseñor Romero, con su comunicación con Roma y en ese primer viaje que hizo a finales de marzo del 77 a visitar al Papa Pablo VI, Monseñor ya sabía que había esa animosidad en contra de él, pero se encontró con un Papa que lo comprendió, que lo entendió, que se dio cuenta de cuál era la situación del país y su actitud, y terminó diciéndole: siga adelante, usted es el que manda. El arzobispo me invitaba a las reuniones con la conferencia episcopal para presentarle a los obispos el panorama, la situación, los problemas de derechos políticos, de derechos sociales y derechos humanos. Aquello era una jauría de demonios allá dentro de la conferencia episcopal, realmente. Era una jauría en serio, una jauría de hienas. Ustedes han visto en las películas ese animal que se ríe hasta de la muerte, ¿me explico? Mire, yo tengo grabado algunos rostros de algunos señores obispos que se reían en la cara de Romero, en la cara de don Oscar Romero, en la cara del señor arzobispo, diciéndole: usted es un farsante. Hoy se lo puedo decir después de mucho tiempo: usted es un farsante. Cuando presentamos el informe le decía: monseñor, me puedo retirar, no soporto esta discusión.
Yo no soy cura, yo soy un pobre abogado, recién salido de la Escuela de Derecho y estoy prestando un servicio a usted y a la gente y al pueblo, pero no aguanto más esto, me voy. A partir del asesinato del padre Rutilio Grande, el arzobispo Romero decidió buscar abogados para que representaran a la iglesia en el caso. Ahí nació Socorro Jurídico, su instrumento de comprobación de los hechos que llevaban a denunciar día a día campesinos, obreros, políticos. Había que establecer la tipología de casos, si eran asesinatos, torturas, desapariciones o violaciones al derecho agrario, al derecho colectivo, a los derechos laborales. Con Beto Cuellar, que era el director del Socorro Jurídico, tenía mucha confianza. En cualquier momentito que se le presentara casos, él lo llamaba. Y entonces le presentaba casos que tenía que ayudarle y resolver, porque la gente esperaba pues algo. Monseñor Romero, en el arzobispado, él recibía casos de que llegaba gente humilde, campesina, a ver si él les podía ayudar. Que había matado a alguien, mi hijo desapareció. Nunca ganamos un caso de los que presentamos, ni de sacerdotes asesinados, ni de campesinos torturados, ni de campesinos expulsados de sus tierras, ni de obreros atacados cuando hacían huelgas legítimas, declaradas ilegales absurdamente e injustamente por los jueces. A más represión, más organización. Y así las organizaciones que habían sido y son todavía, siempre fueron pacíficas, deciden ocupar el máximo derecho humano, que es defender la vida. Y así van surgiendo primero las milicias, después las guerrillas y después el ejército popular del FMLN. Todos los partidos políticos que medio propusieron un cambio o una transformación mínima de la estructura social, de la estructura jurídica, de la estructura constitucional y política, fueron reprimidos. No era solo un gobierno militar, además represivo, ilegítimo, fraudulento. Como buen católico y como un obispo bien formado, él sabía que la iglesia no acepta la violencia ni acepta la guerra por la guerra. Aunque de alguna manera, incluso el catecismo lo plantea, hay guerras que pueden ser justas. Pero él de ninguna manera planteó esto, ni aconsejó tomar las armas, ni aconsejó usar la violencia. La comprendió en ciertas circunstancias. Y muchas veces en las homilías también criticó no solo a la derecha, sino a la izquierda por los abusos de violencia y los abusos de poder. Señor Jesús, eres mi vida. Señor Jesús, eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Monseñor Romero, él nunca odió a los ricos y ni amó más a los pobres.
tuvo una opción preferencial por los pobres. En la línea de vanguardia de la teología de la liberación, sin ser teólogo de la liberación. Amó a los ricos, siempre los amó. Eran parte de su pueblo, eran parte de su rebaño. Y por eso les invitaba a la conversión y a compartir su riqueza con los pobres. La gente rica en El Salvador y mucha gente del gobierno igualmente reaccionaban ante lo que Monseñor Romero decía sobre la situación del país, que él era marxista, que él era comunista, que él era guerrillero. A mí no me sorprende que a Monseñor Romero lo hayan calificado como político, porque a Jesús lo mataron por político también. Desde marzo de 1977, yo en la revista en que yo trabajaba, Vida Nueva, en España, hacía crónicas de la iglesia en América Latina y especialmente El Salvador, y Monseñor Romero se convirtió en mi héroe. En 1979 había hecho una crónica extensa en el diario El País sobre la Conferencia de Obispos de Puebla. Y su primer viaje al extranjero de Juan Pablo II, Karol Wojtyla, fue México, Puebla, que de alguna manera iba a dar continuidad a la Conferencia de Obispos de Medellín, que había declarado la opción preferencial por los pobres. Y en la visión de Juan Pablo II, esta teología de la liberación en América Latina no nacía de la desigualdad, ni de la compasión, nacía del marxismo. Papa Juan Pablo II venía de Polonia, eso sí me acuerdo muy bien, y entonces el comunismo le aterraba pues porque vivió aquello a su modo, y entonces él vio o le dejaron ver o le dijeron que Centroamérica estaba dominada por el comunismo, que los jesuitas éramos comunistas, que Monseñor Romero antes había sido comunista, todo eso, pues tiene una reacción. Entonces él va a ver al Papa porque le quiere decir lo que está pasando en El Salvador de viva voz. Es en ese contexto que yo lo conozco. Y yo tengo, pues es una suerte de la vida, un regalo de la vida, el haber escuchado de la voz de Monseñor Romero el 11 de mayo de 1979, cuando él regresaba del Vaticano, de Roma, a San Salvador, pasando por Madrid. Yo pude escuchar de su voz como única testigo lo que él vivió. Él lleva un montón de documentos, de panfletos, de periódicos, lleva un cajón. Y entonces él me expresa que el Santo Padre había dicho que no hay tiempo en Roma para leer tal cantidad de cosas, que no hay que venir a Roma tan cargado de papeles. Monseñor, para conmover al Papa, traía una foto a página entera de Octavio Ortiz, el sacerdote que fue asesinado con 4 jóvenes en enero de 1979, del cual yo había escrito en El País. A Octavio le pasaron una tanqueta por encima de la cara y se la aplastaron. Y le dice, Santo Padre, es un sacerdote de mi arquidiócesis, yo lo ordené sacerdote, es decir, le hace toda la historia. Entonces le dice, y dicen que son guerrilleros. Monseñor, en ese momento tiene los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué le dijo el Papa? ¿Y acaso no era guerrillero? Y entonces es cuando ya entran a la discusión política. Yo recuerdo este gesto, Monseñor Romero me hizo varias veces este gesto. El Papa me decía que yo me tenía que llevar bien con el gobierno, que debía que haber una relación armónica. Y yo le hacía ver que no se podía, que no había relaciones armónicas. Hizo este gesto delante de mí, muchas veces lo recuerdo haciendo este gesto. Santo Padre, van a matar más gente.
Me están matando los sacerdotes, están matando catequistas, están mandando celebradores de la palabra, gente que por llevar una Biblia la asesinan también. El arzobispo Romero no fue un político. Sin duda, sus palabras tenían consecuencias políticas. Su denuncia tenía consecuencias políticas. Sus ideas de justicia y de paz tenían consecuencias políticas. Empezaron las amenazas, porque había mucho que en veces por televisión, por papelitos, cartas, y llegaban muchas amenazas. Le queda poco tiempo, lo vamos a matar. Entonces, y palabras soeces. Entonces le preguntamos, Monseñor, ¿y cree que lo maten? Sí, dijo él. Pero una cosa les voy a pedir, ¿no? Que si me matan no lloren. Pero muy duro. Era vergonzosísimo lo que decían los periódicos. Recuerdo en una primera plana, que no importara, Monseñor Romero vende su alma al diablo. ¿Usted tiene miedo que matan a usted como han matado Padre Rutilio Grande? Pues miedo propiamente no. Es cierto temor prudencial, naturalmente. Pero no un miedo que me inhiba, ¿verdad? Que me comprima de trabajar. Dios va conmigo y si algo me sucede, pues estoy dispuesto a todo. Estamos en el 23 de marzo de 1980. Le había llegado a él cartas de soldados diciéndole que sentían pena de esta situación y que sentían realmente un conflicto interior de realizar la represión contra sus hermanos campesinos. Yo recuerdo en aquel momento, Monseñor Romero preguntaba, preparando la homilía, si era lícito oponerse a una orden dada por sus jefes. Unos pensaban que sí, otros pensaban que no. Al final, él tomó la decisión. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Nos vimos hasta el lunes 24 de marzo en su oficina. Monseñor estaba ensimismado, estaba dentro de sí, estaba muy silencioso, muy meditabundo, muy callado. Y ese día después, a las 9 de la mañana, se fue al mar junto con un grupo de sacerdotes
Llegó y preguntó, Angelita, ¿qué tal? Sí, le dije, le mandé la bolsita con la calzoneta y la toalla. Me preguntó de mi hija. Me dijo, y la niña me dijo, esta ahí está, monseñor, le dije, está bien bonita. Entonces me la llevas, me dijo, esta semana que vas a estar de vacaciones. Vamos a preparar el bautizo, me dijo. Fue la última vez que lo vi. Eran las 10:30, 10:40 de la noche, fatídica, tétrica del 24 de marzo, cuando estábamos todos reunidos en la Policlínica Salvadoreña junto al cadáver del arzobispo. Y estábamos preparándonos para la autopsia. Cuando yo salí a respirar un poco de aire, un poco de calma, un poco de tranquilidad, no había una sola alma. Pero me sorprendió que en la esquina del jardín de la iglesia había un grupo de personas tiradas en el suelo. Era un grupo de unos 15, 20 pordioseros, 30 pordioseros mendigos, que cuando salí me dijo uno de ellos, «Hey, doctorcito, mataron al santo». Creían que yo era médico, por supuesto. Mataron al santo. Primera vez que alguien del pueblo me dijo el santo. Y una señora me dijo, déjenos tocar al santo. Estando yo trabajando en el arzobispado, abrieron el proceso de beatificación Monseñor Rafael Urrutia. Se abrió una oficina, pero siento que fue demasiado largo, que estaba retenido y no veíamos claro, ¿verdad? Pues ellos saben las causas. Fue Monseñor Arturo Rivera Damas, el arzobispo en aquellos años, quien me nombró postulador diocesano de la causa de canonización de Monseñor Óscar Romero. Nos llevó varios años la investigación de sus escritos, de sus homilías, de su diario personal, en medio de la oposición de muchos eclesiásticos aquí en El Salvador. Quando nel 1996 fu portato il processo diocesano a Roma e consegnato alla Congregazione per le Cause dei Santi, che avrebbe dovuto iniziare il suo procedimento, alcuni, anche cardinali, ebbero paura e timore e accusarono Romero di errori dottrinali
Per questa ragione il processo fu spostato avvocato dalla Congregazione della Dottrina della Fede, la quale iniziò a fare tutta una serie di esami, di ricerche, appunto per individuare se in tutte le opere, le predicazioni di Romero ci fossero stati errori dottrinali. En Roma, sobre todo, había enemigos de Monseñor Romero. Y esos estaban frenando que Monseñor Romero fuese beatificado. ¿Y por qué, en mi opinión? Para que no tuviésemos come ejemplo a Romero. Si parla spesso dei rapporti difficili tra Giovanni Paolo II e Romero. Certamente Giovanni Paolo II, giunto a Roma, si trova una montagna di carte, tutte contro Romero, dei vescovi, del nunzio, di altri qui della Curia Romana, e Papa Giovanni Paolo II ha un momento di riflessione e di attenzione, perché intanto si volevano prendere decisioni piuttosto drastiche. In Vaticano c'erano delle ipotesi di nominare un amministratore apostolico in luogo di Romero, ma Giovanni Paolo II lo lasciò. El Papa Juan Pablo II, en el primer viaje, él quiso ir a la tumba de Monseñor Romero porque para él era un mártir. Aún en medio de la oposición del gobierno, desvió por voluntad propia la marcha del papamóvil hacia la catedral. Los obispos se sorprendieron indudablemente y todos nosotros nos sorprendimos, pero nos alegró mucho. Nos alegró mucho ver al Papa de rodillas ante la tumba de Monseñor Romero. Juan Pablo II decía cosas en esta dirección, ¿verdad? El Monseñor Romero es nuestro, es de la Iglesia. Sí creo yo que de hecho, reparó, ya por usar la palabra, que lo hiciese por reparar, no lo sé. Dopo anni di questo procedimento, la congregazione dovette affermare che non c'erano errori dottrinali. E qualcun altro, no, ma ci sono errori sociali. Di nuovo altro esame. E si scoprì che non c'erano errori sociali. Poi vennero decisi, però dobbiamo stare attenti, perché il Romero è molto discusso. E allora la prudenza, aspettiamo. Personalmente ho vissuto tutto questo tempo con grande passione, ma anche con grande problematicità, con alti e bassi di umore, con come dire, inquietudini e anche diciamo, non riusciamo, possibile, non riusciamo. Bueno, en realidad, pues descubrimos en el Papa Juan Pablo II y en Benedicto XVI, dos papas extraordinarios naturalmente, pero quizás en este caso concreto, como que no dieron puertas abiertas para seguir más rápidamente con el caso de la beatificación de Monseñor Romero, hasta llegar dichosamente al Papa Francisco. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Así como Dios pasó en El Salvador con Monseñor Romero, Dios pasó de un modo muy particular y de un modo muy suyo por el Vaticano con el Papa Francisco.
quiso la providencia divina de que el Papa Benedicto abdicara del pontificado. Il 19 marzo, al termine della celebrazione d'inizio del pontificato, Papa Francesco, mentre sta tornando, mi incrocia con la camionetta, la fa deviare, si ferma e parliamo per alcuni minuti. E una delle prime cose che mi dice, Monsignor Romero, come va? Ma stiamo andando avanti, ormai la causa si è bene, bene, bene. E finisce lì il colloquio. Poi, dopo qualche tempo, amorevolmente rimprovera il postulatore dicendo, non è me, adesso devono correre. E ci siamo messi a correre. Il processo era nella congregazione per la dottrina della fede bloccato per prudenza, si diceva. Adesso è sbloccato, è passato alla congregazione per i santi e segue la strada normale di un processo. Dipende di come si muovono i postulatori, no? Quello è molto importante, di farlo in fretta. Romero possiamo considerarlo come il primo martire del Concilio Vaticano II, perché Romero ha applicato il Concilio Vaticano II nella sua globalità, anche nella sua scelta per i più poveri. Ya llegó la hora institucional de la Iglesia en que Romero sea santo, beato y santo para todas las diócesis y no solo para una arquidiócesis. Porque yo veo que hay un discurso muy irregular de la Iglesia, me explico. Hay diócesis en que no se habla de Monseñor Romero, todavía hoy, en este momento. No todos, ni siquiera los obispos, ni siquiera los sacerdotes, aceptaban totalmente a Monseñor Romero, ¿verdad? Algunos de ellos quitaron cuadros de Monseñor Romero de sus parroquias, algunos de ellos no hacían mención de Monseñor Romero. El martirio de Monseñor Romero no fue puntual en el momento de su muerte, porque una vez muerto, yo era sacerdote joven y fui testigo de eso, una vez muerto fue difamado, calumniado, ensuciado. Que su martirio se continuó, incluso por hermanos suyos, en el sacerdocio y en el episcopado. Me parece, de alguna manera, a veces estar oyendo a Monseñor Romero, seguramente también estará haciendo llamado comunista. Yo le pido y rezo mucho por el Papa Francisco, porque a veces me temo que pueda terminar en el martirio, ¿no? Y rezo por eso, y que Monseñor Romero le esté cerca e interceda por él. Non dimenticatevi pregare per me e arrivederci.
auctoritate nostra apostolica, facultatem facimus, ut venerabili servus Dei. Asgarius Arnolfus Romero Galdames, episcopus et martyr, pastor secundum cor Christi, beati nomine imposterum appelletur Franciscus Papa. El título de santo, de beato, no es que solamente ellos sean santos y beatos. No se puede comparar con aquellas personas que en virtud son maravillosas y las tenemos en nuestros pueblos. Por eso podemos hablar pues de una santidad popular.